Yo vivo en Costa Rica y ejerzo la cirugía bariátrica desde hace aproximadamente unos 17 años con un grupo multidisciplinario que venimos trabajando juntos desde ese mismo tiempo, así que tenemos una buena experiencia en el número de pacientes y en el manejo de estos. Con Jorge tenemos la ventaja de que nos contactamos muy frecuentemente y nos comentamos nuestros pacientes y vemos lo bueno, lo malo y nos ayudamos constantemente en esto. Tenemos un grupo grande de cirujanos bariatras en el mundo y creo que hay gente que está muy bien preparada y creo que también hay personas que probablemente no están siguiendo las recomendaciones que uno quisiera que se hicieran para todos. Y para uno como paciente es muy importante saber que quien está encargándose de su caso tenga grupos de trabajo. Así que me parece que esto es muy adecuado lo que estamos haciendo, de poder explicar un poco de qué pasa con la cirugía después cuando nos operamos y qué nos puede pasar en caso de que comencemos a reganar un poco de peso, que es bastante frecuente. Digo, una cosa muy interesante que siempre hemos hablado con el doctor Esmeral es cómo yo creo que la tecnología, el conocimiento, todo, escuchar mucho a nuestros pacientes nos va dando mucha información y esta información finalmente la podemos utilizar de manera positiva eh, para siempre mejorar los procedimientos. Yo creo que el aprendizaje es algo que se continúa durante toda la experiencia y precisamente la casuística y la experiencia, como nos mencionaba el doctor Esmeral, hace que podamos hacer cada vez procedimientos más satisfactorios. Y entonces, que por eso queríamos compartir con ustedes algo de la información de lo que ya estamos haciendo, que inclusive hemos hecho en conjunto, tanto el doctor Esmeral aquí con nosotros como nosotros allá en algunas ocasiones. Y bueno, la idea es compartirles, yo creo que un mensaje muy bonito que vamos a tener hoy para los pacientes es, no hay problema, no hay que entender que la obesidad es una lucha constante, que sí la cirugía bariátrica sigue siendo, sin lugar a dudas, yo diría la única, por no decir, o la mejor por no decir la única, manera de tratar de manera contundente no solo la obesidad, sino las enfermedades metabólicas, ¿no? Y bueno, esto es algo que vamos a empezar nuestra ponencia. Ya casi van a ser las 6 y la idea es que empecemos muy puntuales, como de costumbre, para que tengamos los mismos 45 minutitos de exposición, 40. Y también, digo, de las cosas, George, que hemos visto es que las preguntas del auditorio se vuelven muy interesantes. Muchas veces nos dan la próxima plática que vamos a dar, porque la idea es eso, ¿no? La idea es que logremos transmitir a los pacientes información de buena calidad, veraz y de gente con experiencia. Como bien lo mencionó el doctor Esmeral, pues mucha gente puede no estar implementando las mejores prácticas, algunos por volumen, otros porque están casados solo con un procedimiento. Y digo, en particular el doctor Esmeral y su servidor, pues somos personas que manejan casi todas las técnicas actuales que están aceptadas, pero además con un deseo de aprendizaje y de perfeccionamiento. Y lo digo porque yo he visto operar al doctor Esmeral en varias ocasiones y somos personas que nos gusta hacer bien las cosas, que tengamos buenos resultados. Ustedes saben que yo en particular formo cirujanos bariatras y la idea es que pues, esta misma enseñanza podamos transmitirla a nuestros residentes y a nuestros cirujanos en formación. Entonces, estamos a un minuto de empezar, doctor Esmeral. Aquí ya tenemos 45 participantes, 43. Y vamos a ver que estemos haciendo la transmisión en Facebook, porque mucha gente usa este medio para seguirnos. Entonces yo les voy a dar unos puntos muy básicos. El doctor Esmeral nos va a hacer el favor de darnos un poco más extenso el tema de revisiones.
que es una de las cosas que se pueden hacer para los pacientes que precisamente tienen un tema de reganancia. Y lo otro es definir muy bien, porque definir es muy importante para saber qué tenemos que hacer para el caso que estamos tratando. Entonces, bueno, son las 6 en punto, doctor Esmeral. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Tú eres coanfitrión, por si quieres aceptar los que se están integrando al chat. Estamos grabando nuevamente en la nube esta ponencia y la idea es poderles compartir después, como las anteriores, en un futuro, en el canal de YouTube y algunos aquí por Facebook, vamos a retransmitir. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar con nuestra ponencia, muy puntuales. Ok, aquí ya tenemos 52, vamos a admitirlos, perfecto. Bueno, esta foto me gusta, siempre la pongo, que da esperanza y ganas de trabajar. Muy bien. Ok, entonces nuestro tema de hoy es reganancia. Reganancia de peso después de la cirugía bariátrica. Y esto es algo importante. ¿Qué es reganancia? Muchos pacientes lo que ven durante el proceso es una estabilización de su cirugía y esto es algo que hay que tener en cuenta. No todos los kilos son malos. Hay pacientes que a veces están demasiado delgados y reganan un poco de peso y es una fase de estabilización. Y tenemos el paciente que definitivamente tiene una reganancia que también puede ser diferente a tener un fracaso en el tratamiento. Todos estos son temas que vamos a tratar de definir con el doctor Esmeral. Si tienen preguntas, siéntanse con toda la confianza de hacerlas. Después vamos a estar revisando el chat para que todos puedan salir lo más ilustrados, insisto. La idea es darles el mejor información posible. Digo, el doctor Esmeral es un académico fundamental para mira, aquí se conectó Esmeralda, ella tuvo una distalización. Muy bien. Entonces, admitir. Ya vamos a 31. Ok. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Oh, Noel. ¿Cómo estás, Doc? Bien. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con la presentación. Vamos a definir algunos temas importantes, son puntos cruciales para saber en dónde estamos nosotros. Entonces, uno de los temas que nosotros siempre evaluamos es pérdida del exceso de peso. Mucha gente mide el éxito por cuántos kilos perdió. Y recuerden que yo siempre les digo, los kilos de músculo no nos interesa perderlos. Esos son pacientes que queremos que al contrario tengan todo su músculo. Esos son kilos que no queremos que vayan a perder los pacientes. Y el exceso de peso es cuando precisamente el exceso de peso es esa grasa que el paciente tiene de más, que queremos que definitivamente pierda. Y ese es el peso en el que como cirujanos bariátricos debemos concentrarnos, que el paciente pierda la grasa visceral y el exceso de peso, que es el nocivo, la grasa. La reganancia de peso es un término, éxito en la cirugía, según IFSO precisamente, se define como la pérdida del 50% del exceso de peso en el procedimiento. Una vez el paciente se opera, al año debe tener al menos una pérdida de peso del 50% de su exceso de peso, que es muy diferente a su peso corporal total. Hay pacientes que tienen excesos de peso de 20 kilos y otros de 100 o 120 kilos. Entonces, siempre es el exceso de peso en el que nos vamos a concentrar para poder definir el éxito en la cirugía bariátrica. La reganancia de peso es un término que se ha tratado de definir
Diferentes instituciones internacionales tienen diferentes, diferentes definiciones, pero básicamente cuando el paciente tiene una reganancia de más del 25% de este exceso de peso, es un paciente que empezamos a monitorizar. Porque sabemos que puede estar o podemos estar frente a una reganancia de peso. Y otra cosa que yo quiero hacer ver es que sí, muchos pacientes tienen procedimientos que de pronto ya están desactualizados. Y eso es también muy importante. Porque la cirugía bariátrica, como todos los campos, han ido mejorando, han ido creciendo y cada vez sabemos mucho más del metabolismo y de todo lo que estamos enfrentando. Entonces, bueno, la reganancia de peso es un punto crucial. Más del 25 al 30% del exceso de peso que se regane después de una cirugía debe llamar la atención. Y el mensaje es, hay mucho para ofrecer. Falla en el tratamiento es cuando no llegamos a esta pérdida del 50% del exceso de peso. Un paciente que se debe evaluar la cirugía, los hábitos. Ahorita el doctor Esmeralda va a hablar mucho de esto. Y se debe evaluar para saber qué tenemos que hacer. Mejoría, cuando hablamos de mejoría, nosotros estamos concentrándonos en las enfermedades metabólicas y quiere decir que el paciente, si era diabético, hipertenso, tenía dislipidemia, tuvo una mejoría de su enfermedad, pero que puede seguir consumiendo algunos medicamentos para controlar perfectamente su cirugía. Y la resolución, hablamos de resolución cuando el paciente ya no consume ningún tipo de medicamento y tiene control de su enfermedad por la cual se operó, sobre todo cuando hablamos de pacientes con cirugía metabólica. Ahora está sonando todo. Bueno, vamos a seguir. Doctora Esmeral, si puede admitir ahí a Carmen, por favor. Se lo agradezco. Entonces, el tiempo de estabilización es algo que nos importa. Hablamos que las cirugías se estabilizan y vemos que los pacientes con el tiempo dicen, oiga, doctor, yo ya no estoy perdiendo peso. O algunos dicen, yo perdí hasta tanto tiempo y ya después gané un poco. Entonces, ahí hablamos de la estabilización de la cirugía. Cuando consideramos un paciente estable, quiere decir que la cirugía ya llegó a su máximo poder y el paciente ya está estable, ya no pierde peso. Entonces, el bypass gástrico de una anastomosis o mini gastric bypass tiende a estabilizarse alrededor del año y medio, que es un tiempo bastante promedio. Entre las demás cirugías, el bypass gástrico en Y, normalmente vemos que el paciente se estabiliza entre el año y medio, y la gastrectomía en manga, por lo general vemos que el paciente está estable alrededor de los 2 años. El switch duodenal es un poco más lento y más lento en estabilización, quiero decir, y hablamos que un paciente con un switch duodenal por lo general se estabiliza alrededor de los 2 años. Datos de alarma, y esto es un punto que quiero comentar porque lo que sabemos hoy es que hay cosas que debemos de estar pendientes siempre que estemos enfrentándonos a un caso de reganancia de peso. Y uno de ellos es que si el paciente no está bien suplementado, no ha cuidado sus vitaminas y minerales que tanto les recomendamos, son pacientes proclives a tener reganancia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos deficiencias nutricionales, el paciente tiene los famosos cravings. Entonces, datos de alarma son los pacientes que están con mucha ansiedad por comer hielo o agua helada o mucho frío en la boca, que sientan que puedan masticar. Y eso es muy típico de los pacientes que tienen una deficiencia de hierro. Igual, pacientes que comen cosas inusuales, así traten de justificarlo, es inusual, como puede ser comer barro o comer yeso. Tenemos pacientes que los solventes también se vuelve un dato muy interesante y antojos a cosas muy particulares que antes no existían, como puede ser el chocolate, como pueden ser aquí en México las cosas con mucho chile.
no sé, ahorita nos dirá el doctor en Costa Rica que ha visto él, que es lo más típico. Pero siempre hay algo que el paciente no solía comer, que ahora se le antoja mucho. Entonces es un dato que debemos tener en cuenta para pensar si el paciente de pronto tiene una deficiencia nutricional que lo esté haciendo comer cosas que pueden engordarlo, ¿no? Nuevamente y tener una reganancia. También los deseos intensos de Coca-Cola o de bebidas de cola, Pepsi, cualquiera de estas que tengan mucha sal y mucho azúcar, ustedes lo pueden ver como que quieren mucha azúcar o el refresco, pero en realidad el cerebro está buscando micronutrientes y estos micronutrientes el cuerpo lo interpreta como puede ser la Coca-Cola o la Pepsi, la que sea. El licor es un punto fundamental, no me dejará mentir ahorita el doctor Esmeral, es algo que debemos siempre evaluar. Tenemos pacientes, desgraciadamente, que hacen lo que llamamos una transferencia de adicciones y pueden inclusive volverse a ser alcohólicos. Entonces, una de las cosas que siempre evaluamos en todos los pacientes es si están consumiendo licor, qué cantidad, no es que esté prohibido consumir licor, pero la cantidad nos importa muchísimo, el tipo de licor que están consumiendo, y bueno, siempre tener en cuenta que algunas de las cirugías que hacemos, como el bypass gástrico, el switch anal o el bypass gástrico de una anastomosis, pueden inferir un riesgo, inclusive de padecer cirrosis hepática, si el paciente tiene un consumo de alcohol. Insisto, no es que esté prohibido, pero sí se debe tener en cuenta, sobre todo cuando estamos buscando si un paciente es candidato o no a una distalización. Si el paciente ya se considera un alcohólico, bueno, se tiene que, y acuérdense que el alcoholismo, cuando vemos las definiciones, le queríamos, ¿no? Entonces, eso es un punto clave a evaluar. Pero si el paciente tiene problemas de alcoholismo, un paciente que no se debe distalizar o convertir porque podemos no tener ningún resultado benéfico. Hacemos siempre una historia clínica, esto nos va a hablar el doctor Esmeral, vemos qué tipo de cirugía tiene, qué tipo de reganancia tiene, qué tan severa es la reganancia del paciente. Si el paciente llegó o no llegó al peso ideal, esto es un punto crucial a evaluar. Si tenía obesidad infantil o si tiene factores de riesgo o reaparición de algunas enfermedades. Y un punto crucial para saber que algo puede estar pasando con la cirugía previa es que el paciente tiene síntomas digestivos que antes no tenía, como puede ser mal aliento, como puede ser reflujo, cosas que nos deben llamar la atención. Y como les insistía, si el paciente tiene síntomas digestivos, si lo acompañó una nutrióloga, un equipo multidisciplinario, si se puso en contacto con el psicólogo, si hizo seguimiento psicológico o no, porque seguramente se lo vamos a recomendar para enfrentar un nuevo procedimiento. La imagen que ven ahí, aunque no me gusta poner imágenes tan médicas, es una de las cosas sencillas que puede pasar. Del lado derecho de su pantalla ven una unión estómago-intestino para los pacientes de bypass que está dilatada y la otra es como debería verse en un paciente que ya tiene mucho tiempo de operado. Estas dilataciones permiten que comamos mucho más y puede ser una de las causas que ahorita tratará el doctor. Apoyo siempre antes de pasar a tener una nueva cirugía, evidentemente es un apoyo nutricional, psicológico y hacer estudios complementarios, que no voy a mencionar, el doctor Esmeral nos va a decir. Y bueno, ¿qué hacemos cuando estamos ante un caso de esto? Entonces, lo diagnosticamos correctamente, vemos si la unión estómago-intestino está dilatada, si el estómago se agrandó nuevamente, si el fondo de pronto creció, se ensanchó o quedó ahí desde su primera cirugía, si el paciente hizo una conexión nuevamente estómago-estómago, y ahorita sabemos además que el asa alimentaria, es decir, el intestino que pegamos al estómago, puede especializarse. Cuando esto se especializa, puede volver a absorber carbohidratos y azúcares que permiten que el paciente pueda ganar peso. Entonces, yo les voy a hablar de una de las técnicas que nosotros hacemos, que se llama la distalización. Es
es una cirugía que cada vez hacemos más, definitivamente. El doctor Esmeral nos va a hablar de las revisiones. Las revisiones pueden ser así el procedimiento sea exitoso, puede hacerse porque el paciente tiene síntomas indeseables, o reflujo, dolor, o cólicos, o diarrea, cosas que ameritan que el cirujano revise qué está haciendo, qué está pasando con el paciente, que hace que tenga estas situaciones que pueden ser indeseables. La conversión, que igual nos hablará el doctor Esmeral, es 1 to 1.5 liters of food. A ver. While in the gastric sleeve is able to hold approximately Cuando 1 to modificamos, 1.5. está muy escandaloso esto. Cuando modificamos un procedimiento por un nuevo procedimiento, puse un ejemplo de una gastrectomía en manga porque es una de las cirugías que más se hacen en el mundo y muchas veces para corregir síntomas. Nosotros, ¿qué hacemos en la distalización? Yo digo que es modernizar el bypass. Entonces, volvemos a hacer un conteo total del intestino, revisamos el estómago, restringimos nuevamente el paciente, damos otra vez restricción al paciente al momento de comer, y todo esto se hace durante la misma cirugía, donde ya se debe tener un diagnóstico previo con estudios de imagen, con endoscopía, y cuando tenemos un diagnóstico completo del caso del paciente, se pasa a esta modernización del bypass o distalización. Entonces, insisto, volvemos a darle restricción para que el paciente otra vez sienta que se llena, que esto es muy importante en los pacientes de bypass. Y cuando tienen lo que nosotros llamamos el asa alimentaria, que es por donde transcurre el alimento, muy largo, sobre todo en casos de bypass gástrico en Y. Esto cortamos un pedazo de este intestino para que el paciente pueda dejar de absorber tanto en los carbohidratos, que antes pensábamos que ahí no se iba a absorber, hoy sabemos que sí, entonces quitando este segmento mejoramos el resultado del paciente. El candy cane, que puede ser parte de la reganancia, se forma como un neoestómago, como un bastoncito de los bastones de dulce, por eso se llama así. Aprovechamos a remodelarlo, a eliminar esta parte, obviamente con grapeo, cirugía laparoscópica evidentemente, y hacemos un conteo del intestino que el paciente tiene absorbiendo. De esta nueva cantidad de intestino hacemos la distalización y por esto se llama así. Ponemos la unión estómago-intestino mucho más cercano a la unión con el colon que al estómago. Y esto sabemos que es bastante efectivo porque el paciente hace lo que llamamos una especialización intestinal, y esto quiere decir que su intestino adquiere nueva fuerza, nuevas habilidades para poder absorber los nutrientes que queríamos restringir. Por eso muchas veces la gente se preocupa porque me van a puentear una parte del intestino, y no, al contrario, cada vez sabemos que hay que ser un poco más agresivo, porque el intestino vuelve y aprende. Y por eso sabemos hoy que muchos de estos casos hay que remodelarlos, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro el modelo de la distalización. Si hay más preguntas, al rato las veremos. A considerar que todo paciente se debe comprometer con este nuevo proceso, debe comprometerse con la idea del proceso que va a llevar a cabo, que muchos pacientes no van a ser candidatos a una nueva cirugía, sino a pegarse a un método alimenticio, a un seguimiento psicológico, a comer bien, a hacer ejercicio. Definitivamente, insisto, la tecnología ha permitido que tengamos la posibilidad de remodelar muchas de estas cirugías, que son procedimientos que se debe preparar el paciente, no se deben de hacer de la noche a la mañana, tenemos que estar seguros que el paciente esté en las mejores condiciones, y como les decía, no todos los pacientes son candidatos. Hay que elegir bien al paciente que se va a distalizar, porque puede ser una causa de fracaso. También darle esta nueva oportunidad a un paciente que de pronto tiene un problema de alcoholismo. Se debe motivar y motivaremos siempre el cambio de estilo de vida. Yo creo que esto es un mensaje que les vamos a dar siempre. Buscamos que el paciente
muchos pacientes dicen, oye, voy a comer normal. Yo les digo, depende de la normalidad para ti y ojalá no, ojalá siempre comamos mucho mejor que antes. Entonces vamos a motivar este estilo de vida. Recuerden que, o sea, no, reganar peso no quiere decir que el paciente sea mal paciente, sino que de pronto pues, se especializó su intestino, puede ser que se dilató la anastomosis y hay cosas que podemos brindar para ayudar al paciente. Entonces, bueno, sin más por el momento, los voy a dejar con el doctor Jorge Esmeral de Costa Rica nuevamente. Doctor Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y por de una manera tan desinteresada compartir con nosotros estas ponencias, estos webinars que estamos haciendo con nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Al contrario, muy buena tu charla, muy interesante. Creo que muy claro todo lo que se estaba hablando al respecto. Como hablamos desde un principio, la idea es poder explicarle a las personas un poco de qué hacemos y lo otro de que estén tranquilos que pues que todas las cirugías de una u otra manera pueden tener algún tipo de reganancia de peso. Lo que voy a revisar yo básicamente es el tema que Jorge me asignó, es básicamente la cirugía revisional y las conversiones dentro de la cirugía bariátrica. Voy a abrir la presentación a ver si da aquí. No sé si se abrió, ¿se ve allí o no? No se ha abierto. Aquí. Perfecto. Ahora sí. ¿Listo? Sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces básicamente vamos a revisar este tema que es la cirugía revisional. ¿Qué se considera cirugía revisional? Básicamente cuando como su nombre lo indica, es ir y ver y revisar qué es lo que ha pasado con la cirugía. Y como lo comentó el doctor Ramírez ahorita, tiene unas indicaciones y generalmente es porque uno no está contento como paciente con los resultados de la cirugía o porque no se ha logrado una pérdida de peso adecuada o porque tiene síntomas que no están haciéndolo sentir a uno bien, como el reflujo, etc. La aquí estamos. Están pasando solitas. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, cuando tenemos una pérdida de exceso de peso de menos del 50%, consideramos que no tenemos una pérdida de peso adecuada. Tenemos que ver cómo se controlaron todas las enfermedades o comorbilidades. Muchas personas nos operamos básicamente porque tenemos una hipertensión muy importante, una diabetes muy importante, un síndrome metabólico muy importante y esperamos que la cirugía nos ayude a controlar todo esto y de pronto no hemos logrado lo que queremos, entonces hay una opción de volver a revisar esa cirugía. Y lógicamente como punto básico, pues la reganancia de peso. Antes de uno pensar en revisar una cirugía, indiscutiblemente tiene que ver qué es lo que está pasando, cómo estamos llevando nuestra calidad de vida. A todos nuestros pacientes les decimos que no hay varitas mágicas en cirugía para obesidad. Es un procedimiento, es una herramienta que nos ayuda muchísimo para controlar nuestra pérdida de peso, pero también hay una parte que nosotros como pacientes tenemos que colocar. Siempre hacemos una evaluación preparatoria muy grande, revisando los hábitos alimenticios
el apego a los controles. Recuerden que estos son grupos multidisciplinarios y el hecho de que sea un grupo multidisciplinario nos permite controlar todo, nos permite controlar la parte nutricional, nos permite controlar la parte psicológica, que es muy importante en esto, nos permite controlar la parte médico-quirúrgica y nos permite controlar la parte médica como tal, todas las enfermedades que tenemos. Entonces hacemos una serie de exámenes, gastroscopia nuevamente, tragos de contraste para ver cómo está bajando, cómo está pasando la comida, y dependiendo de lo que encontramos podemos decidir si hacemos un back on track, que es básicamente volver otra vez a la dieta, al ejercicio, a controlarnos, etcétera, o si a pesar de esto, pues mejor avanzamos hacia hacer la revisión de la cirugía o a convertir. Hay técnicas que ya no se utilizan, pero se colocaron muchísimo, como lo explicó el doctor Ramírez. Una de ellas fue muy famosa, que fue la banda gástrica ajustable. Y la banda gástrica, todos colocamos cantidades de estas bandas, pero se han dejado de colocar porque la reganancia de peso es supremamente alta. Entonces se convirtieron estas cirugías y uno podía pasar de una banda a otros procedimientos. Y básicamente con la banda se encontró pues que había una pérdida de peso inadecuada, que se dilataba o se crecía el estomaguito que habíamos dejado, que se podía erosionar o meter dentro de las paredes del estómago y producir sangrados y perforar el estómago, y también que se deslizaba, y esto conllevaba básicamente a que pues no funcionara de forma adecuada. Cuando teníamos reganancia de peso, básicamente lo que se podía era pasar a un bypass en Y de Rux o a una manga gástrica. Las dos cirugías funcionan bastante bien. Cada una tiene unas indicaciones específicas y uno lo revisa con cada paciente cuál es la cirugía más adecuada. Todas estas cirugías se hacen de forma laparoscópica. Las cirugías revisionales deben ser realizadas por cirujanos que tengan más de 500 procedimientos realizados. Esas son las recomendaciones de las asociaciones mundiales. Si se tiene menos de 500 procedimientos, probablemente no es la persona adecuada para que haga una cirugía revisional o una conversión, porque estas cirugías, ustedes entenderán de que ya hay fibrosis, ya hay cicatrización, ya puede uno tener más riesgo de tener alguna complicación, y eso está demostrado estadísticamente. Entonces, la recomendación de las asociaciones mundiales es básicamente que la persona que vaya a hacer la cirugía tenga por lo menos más de 500 cirugías realizadas. Las mangas gástricas también pueden fallar, indiscutiblemente. Vamos a ponerlo en números generales. Comencemos desde lo más sencillo a lo más complejo. Balón intragástrico, que sigue estando de moda, se sigue utilizando. No es una mala opción, pero lo que muestran los estudios es que un balón intragástrico tiene una reganancia de peso del casi 100% a 24 meses. Banda gástrica ajustable, que ya no se coloca, reganancia de peso del 90% a 24 meses. Manga gástrica o gastrectomía en manga o sleeve gastrectomy, es lo mismo. Tiene una posibilidad de reganancia de peso de hasta el 18 a 20%. ¿Ok? Bypass gástrico clásico o bypass en Y de Rux, reganancia de peso hasta el 16%. Mini bypass o agua tiene una reganancia de peso hasta el 4%. Y switch duodenal, que es una cirugía más agresiva todavía, también tiene posibilidades de reganancia de peso en menos porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las cirugías tienen un porcentaje de reganancia de peso. Si ustedes son pacientes que ya han tenido alguna de estas cirugías, pues si tenemos problemas de reganancia de peso, primero no se sientan mal, porque esto está descrito. Y dos, probablemente lo que hay que hacer es todo lo que se acaba de explicar, de volver a su equipo, que lo revisen bien, que le hagan una nueva back on track de todo esto y ver qué cirugía se puede pasar. Los resultados cuando uno pasa de una cirugía a otra son muy buenos y estadísticamente es una opción muy aceptada. Por eso se habla de cirugía revisional. ¿Está bien? ¿Cuándo hacemos una remanga? La remanga, cuando se comenzaron a hacer las mangas gástricas, la técnica decía que uno tenía que separarse cierta distancia para que no quedara tan pegado porque había ciertos riesgos de tener fugas. Entonces, lo que se encontró
unos 10 años después, es que esas primeras mangas que habían quedado un poco más grande, por ser un músculo del estómago, siempre se logran dilatar un poquito más. Y entonces los pacientes pueden comer un poco más. Así que se puede hacer una opción de una remanga cuando el paciente estuvo muy bien al inicio, pero de pronto comenzó a subir de peso y cuando se hace todos los exámenes se encuentra de que básicamente esto es comida, que no es que tenga un problema metabólico, etcétera. Uno puede optar por remanguear el paciente si el paciente lo toleró de forma adecuada, siempre teniendo todos los cuidados y recomendaciones de que el tejido está un poco más grueso, de que hay cierta fibrosis, y eso es la misma recomendación que hablamos hace un ratito de que tiene que tener cierto número de cirugías hechas cada cirujano para poder disminuir los riesgos de complicaciones. El bypass gástrico en Y de Rux o bypass clásico fallido, igual cuando no tenemos una pérdida de peso adecuado, cuando tenemos una reganancia de peso, cuando los pouch, como mostró en la foto anterior el doctor Jorge Ramírez, eso que queda apretadito inicialmente y cerrado para que la comida no pase, empieza a dilatarse, entonces las personas tienen mucha más capacidad de comer y generalmente tienden a producir una reganancia de peso. O cuando no hemos logrado de alguna forma llegar al peso adecuado. En el bypass gástrico en Y de Rux uno puede hacer varios procedimientos. Probablemente el procedimiento que mejor resultado nos da es la distalización, que es el procedimiento que el doctor Jorge Ramírez es a nivel latinoamericano, probablemente el cirujano que tiene más experiencia en esto, y se lo digo que he tenido la oportunidad de estar en varios congresos, y en números el doctor Jorge Ramírez tiene la mayor cantidad de procedimientos de distalización, y él es el que nos ha enseñado esta técnica a muchos de los cirujanos en Latinoamérica. Y es realmente el procedimiento que mejores resultados da para uno manejar un bypass en Y de Rux que de pronto no ha dado los resultados adecuados. Uno puede hacer revisiones del tamaño del pouch, uno puede hacer muchas cosas, se han descrito casi 17 procedimientos posibles, pero lo que vemos es que hay dos cosas. Uno, como todo en medicina, se va avanzando y cada vez se encuentran cosas diferentes. Y segundo, que probablemente vamos a terminar todos yéndonos hacia la tendencia de la distalización. Ya para terminar, como para llevar a casa, quiero dejarles básicamente a todas las personas que nos están viendo, a lo cual les agradezco muchísimo, que no hay varitas mágicas en cirugía para la obesidad. Esto no es un procedimiento milagroso, esto es una herramienta que nos ayuda muchísimo, que nos impulsa, que vemos cambios importantísimos en el cuerpo, en la salud, en el estado mental, en todo, pero no hay varitas mágicas. Lo otro, para que estén tranquilos y no se sientan culpables, porque muchas veces nos pasa que el paciente puede reganar algo de peso y entonces en vez de volver al grupo multidisciplinario, lo que hace es que se aleja porque dice, no, es que yo no quiero, yo no me siento bien. Todas las cirugías, como lo vieron ahora, pueden reganar algo de peso en diferentes porcentajes. Y el equipo multidisciplinario, que es importantísimo para poder saber cómo nos vamos a comportar. El equipo de multidisciplinarios, si yo lo puedo definir, es básicamente esto. La cirugía es el 50% del procedimiento y el otro 50% es el equipo multidisciplinario, el paciente y su grupo familiar que lo apoya. Este seguimiento es por años, así que uno se vuelve, más que relación médico-paciente, se vuelve amigos con todos sus pacientes porque nos vamos a ver durante muchos años. Y lo otro que quiero para finalizar es que se puede cambiar de una cirugía a otra con muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Doctor, creo que está apagado tu micrófono. Jorge, no se te oye. Tienes apagado el micrófono, creo. Listo. Ya está. Muchas gracias, Noel. Noel es un gran éxito, luego te cuento ese caso. Bueno, muchas gracias, el doctor Esmeral. Como siempre, magnífica ponencia. Es un maestro no solo quirúrgico, sino a nivel latinoamericano e internacional, con unas excelentes pláticas, como ustedes pudieron pues,
ver sin lugar a dudas. Yo creo que me encanta que nos acompañe gente como él porque nos da información que podemos... Uno de los graves problemas que tenemos es que hay mucha información errónea y muchos distractores para el paciente y en esto nos vamos a enfocar. Doctor Esmeral, si no tienes un poquito más de tiempo, te quiero comentar algunos de las preguntas, a ver qué nos puedes aconsejar. Tenemos 111 participantes en este momento y bueno, hay muchas preguntas y comentarios. Hola, doctor Esmeral, muchas gracias, me cambió la vida. Bueno, Lupita Benavides, muchos fans tuyos por aquí también. Tenemos aquí una paciente. A ver quién es. Es Jazz. Me operé en el 2017, Mini. Dejé de ir a consulta para revisión debido a mi situación. Actualmente estoy en 70 kilos, pero mido unos 55. Es paciente nuestra. ¿Qué le recomiendas a Jazz, doctor Esmeral? Yo lo que le recomendaría, no sé si me oyen ahí. Sí, perfecto. Perdóname porque... Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias. Es que me tuve que cambiar porque se me acabó la batería de la otra compu, así que mil disculpas. Bueno, primero, regresa, no te preocupes a tu equipo que ya te conocen, que saben qué cirugía te hicieron, que saben qué distancia se colocó en los intestinos y todo. Haz todo el proceso que acabamos de hablar, de volver a hacer los exámenes para ver qué está pasando, que te vea la nutrióloga, que te vea el apoyo psicológico y con eso se toma la mejor decisión. Y la mejor decisión es cuál. No siempre es cirugía, a veces uno simplemente acomodando algunas cositas que ha dejado puede otra vez retomar perfectamente el camino y volver a perder peso y todo. Y si ves que ya no se puede, bueno, se piensa uno en pasar en otro procedimiento. Hay muchas opciones que se pueden hacer y cada vez en cirugía para obesidad vemos que hay mejores dispositivos, que hay mejores cosas, que los resultados tanto quirúrgicos como médicos se ven a corto plazo. Pregunta Lili. Lili, doctor, tengo 2 años de operada. Llegué a mi meta. No tengo reganancia de peso. Se considera exitosa mi cirugía. ¿Puede ocurrir lo que comentas después de muchos años de la cirugía? Doctor Esmeral. No, esa te la dejo. Bueno, siempre puede pasar, ¿no? Yo creo que el mensaje es el mismo. La lucha contra la obesidad nunca termina. Siempre hay que seguir este tipo de... Yo digo que la lucha es de todos los días. Todas las decisiones que tomemos, todo lo que hacemos cuando decidimos comer algo que de pronto no nos alimenta, puede estar exponiéndonos. No quiere decir que sea tan fácil tampoco. Y hay muchos metabolismos y muchos organismos y esto puede ser la tendencia. Hay gente que puede reganar mucho más fácil que otros. Hay pacientes que a pesar de no tener una cirugía tan restrictiva, tienen un empeño muy grande con el deporte después de su cirugía y esto puede ser suficiente para mantenerla. Me operaste de 96, mi meta era 94 y peso 62. Bien, excelente. A ver, logro en la distancia. Gracias, doctora Esmeral, gracias. La obesidad emocional, Juliana, tú sabes que conozco perfectamente el caso. Y claro, la parte emocional es fundamental. El acompañamiento psicológico es crucial en casos, sobre todo en unos aspectos puntuales. Y bueno, a ver, doctor Esmeral, aprovechémoslo usted. ¿Se puede ganar peso por la menopausia después de un bypass? La menopausia realmente no tiene que ver en la ganancia de peso como tal. Los cambios asociados a la menopausia como tal sí hacen que las personas puedan aumentar el consumo de cierto tipo de alimentos. Entonces, digamos que no le echemos la culpa a la menopausia como tal, sino que tenemos que cuidarnos un poco más. Lo que dijo el doctor Ramírez ahorita es cierto. Las personas que sufrimos de obesidad
sufrimos para toda la vida de obesidad. El hecho de que nos operemos no quiere decir que no tengamos que seguirnos cuidando con respecto a las dietas. No hay varitas mágicas, no hay varitas mágicas. Nosotros, nuestros genes, tenemos la memoria genética de la obesidad. Entonces, hemos hecho un cambio metabólico, hemos logrado una pérdida de peso importante, hemos logrado mantener el peso durante muchos años, pero si nos descuidamos, para arriba. A ver, Wendy Williams, además de mandarte saludos, te pregunta al doctor Esmeral, ¿es posible resetear una manda, me imagino que es manga gástrica, con dieta inicial post cirugía? Resetear a ver, ahora se está hablando mucho de varios conceptos, y estos conceptos estamos hablando de el ayuno intermitente, las dietas ketos, todo esto que están intentando o que lo que intenta es cambiar otra vez y activar el metabolismo de las personas. Cada persona tiene que ser evaluada por su nutrióloga, se dice en México, por su nutricionista en Costa Rica, para saber si le sirve o no le sirve. Resetear una manga, creo que tenemos que, o sea, el concepto no tanto es resetear la manga, sino resetearnos aquí, ¿ok? Para poder hacer las cosas bien hechas. Me parece que es por ahí el asunto. Mira, aquí se conectó un amigo y paciente, en ese orden. Salomón, me hice una distalización en septiembre, ya perdí otros 20 kilos, estoy feliz. Exacto, la distalización yo creo que es la solución para esto. Sí, totalmente. Estoy leyendo. Sigo comiendo poco, no me entra mucha comida, sin embargo subí de peso. Me cuesta bajar, ni subo ni bajo, pero requiero bajar al menos 8 kilos. El hecho de que esté comiendo poco es un indicativo de que la cirugía está funcionando bien y lo que hay que cambiar es la calidad de la comida. Probablemente estás ingiriendo un poco más de dulces o de harinas o de cosas altas en calorías y realmente si te echas para atrás con eso y metes un poco más de proteínas y esto, vas a quedar lleno con porciones pequeñas, pero vas a ir perdiendo peso. Y el ejercicio también. Muy bien, Andreita, mi cirugía es un éxito, no he tenido reganancia. Hola, Andrea. Sin embargo, mi problema es de reflujo. ¿Qué estudios debería realizarme al respecto? Ella tiene un bypass gástrico en Y y tiene muy buen resultado en pérdida de peso, se ve muy bien. ¿Qué nos recomiendas, George, para el reflujo? El reflujo, o sea, si uno tiene, a ver, hay varias cosas. La manga gástrica puede producir reflujo per se hasta en el 11% de los pacientes. Incluso hay estudios que hablan que un poquito más. Y el bypass gástrico inicialmente se pensó que no se producía absolutamente nada de reflujo, pero se ha encontrado que hay un porcentaje pequeño de pacientes que pueden presentar reflujo incluso con el bypass gástrico. Entonces, para esto, básicamente, el manejo es porciones pequeñas de comida, no comer tarde en la noche o antes de acostarse, por lo menos dar un tiempo prudente para que haya un vaciamiento adecuado. Se puede ayudar con algunos medicamentos que se llaman prokinéticos, que básicamente hace que se mueva un poco mejor esto, y puede reiniciar un poquito del uso de los inhibidores de bomba de protones, que son los medicamentos para la gastritis, por decirlo así, como puedo decir nombres comerciales, Nexium, Millennium, etcétera, etcétera, etcétera. Pantoprazol. Pantoprazol, sí. Sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de transmisión. Vamos a elegir unas preguntas rapidísimo. Karen, no sé cuál de las Karen es. ¿Cuál fue mi operación? ¿Qué apellido, Karen? Ivonne Rangel. Me realicé una manga gástrica hace año y medio, tengo reganancia de peso y tengo mucho antojo de barro y cosas dulces. Tengo reflujo, pero abandoné mi equipo multidisciplinario y tengo miedo de regresar. Ivonne, tú eres el caso perfecto para una revisión. Tienes una manga gástrica que yo creo que es uno de los procedimientos más revisables, pero siempre hay que regresar
a tu equipo, a un equipo serio. Procedimientos como el tuyo no solo buscamos que vuelvan a perder peso, sino que se resuelva el reflujo, pero obviamente tienes deficiencias nutricionales, ¿no? Yo creo que queda muy claro. Entonces, eso es importante. A ver, aquí hay una pregunta para el doctor Esmeral buenísima. ¿Cuánto tiempo debo tomar las proteínas? Las proteínas, si las cirugías son cirugías malabsortivas, ¿no? La recomendación es que se debe tomar por lo menos mínimo 2 años. Pero realmente nosotros en nuestro equipo les pedimos a los pacientes que las tomen todo el tiempo, porque el reporte nutricional es importantísimo y estas cirugías dependen de las proteínas. Nosotros les pedimos a los pacientes que se tomen las vitaminas mínimo 2 años y ojalá que las sigan tomando todo el tiempo. El consumo de proteínas o los batidos de proteínas, si la ingesta de comida está buena y está adecuada y la nutricionista considera que el aporte proteico es adecuado, no les damos suplementos. Si vemos que está cayendo en músculo, etcétera, les damos suplementos. Así como el complejo B, también les pedimos a los pacientes que se lo inyecten cada mes durante los primeros 2 años, 3 años y ojalá si lo pueden seguir. Mira, aquí hay varias preguntas. Pelugue, gracias. Hay varias preguntas que confluyen en un par, entonces las voy a redondear porque esto estábamos hablando con el doctor Esmeral antes de que empezáramos el webinar, y es, ya me quiero operar, pero vino la pandemia. ¿Qué piensas? Bueno, hemos estado comentando esto muchísimo y en los chats de las asociaciones mundiales se están haciendo webinars únicos y exclusivamente para discutir esto. Y el consenso es de que sí se pueden reiniciar las cirugías bariátricas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Los requisitos son básicamente que en los hospitales donde tenemos no haya una cantidad importante de pacientes con COVID o no se tengan pacientes, que se les hagan los estudios adecuados a los pacientes y que todo el equipo de sala de operaciones tiene todas las medidas de seguridad para proteger al paciente y para proteger al equipo. Nosotros sí estamos haciendo cirugías bariátricas, digamos que no común y corriente, pero sí estamos haciendo las cirugías sin ningún inconveniente. Bueno, no sé si todos, a mí se me cortó un poco tu señal. De todas formas, retomo el mensaje que lo estábamos comentando. Ya estamos operando, Magda, y a todos los que preguntaron, estamos operando, pero con un protocolo modificado, evidentemente, por la pandemia. Uno de ellos es tener un hospital fase 0, como estamos el doctor Esmeral y yo, que son hospitales donde no hay datos de infección, donde no se hospitalizan pacientes de coronavirus, y obviamente el paciente que entra a cirugía tiene que cumplir unos requisitos para que el grupo y el paciente estén tranquilos y evitar las complicaciones que se puedan asociar. Pero sí estamos operando. Patricia Pacheco, te felicito. Las hormonas menstruales, ¿qué tanto influyen en la pérdida de peso, doctora Esmeral? Poco. Bueno, aquí de Gre para el doctor Esmeral. Cada día más contenta. Dios bendiga tus manos. Gracias. Esa es Gre. Tenemos 41 mensajes ahorita. Patricia Hernández, mi querido doctor Ramírez, hace 7 años de mi cirugía. Me faltaron 7 kilos, pero hay que reconocer que no es varita mágica. Es una lucha diaria. Siempre viviré agradecida con Dios y con usted. Gracias. Hay una pregunta importante, Jorge. Dale. Andrea Villalba dice, ¿qué tipo de estudios anuales se tienen que realizar? Yo me operé en el 2017 y no he tenido reganancia. Considero que mi cirugía ha sido exitosa. Sin embargo, mi problema es de reflujo. Es la del reflujo que te hice la pregunta. Exactamente, ¿no? O sea, si hay reflujo se puede, si lo que ella tuvo fue una manga, pasarla a un Ella bypass. tiene bypass, tiene bypass. Lo que hablamos hace un momento, parece que básicamente eso. Es, pero sí se pueden hacer estudios, Andrea, y ya sabes que anualmente debes de hacer tus estudios de suplementación y para ver cómo está todo. Jorge, ¿debo regreteína? Yo espero que sí.
Eh, ¿Influyen al caso de embarazarme a los 6 meses de la cirugía, doctor Esmeral? Pues la recomendación mundial es que se espere por lo menos un año, básicamente porque la idea es que se logre llegar al peso y se logre estabilizar el peso. Hay una diferencia grande entre los dos conceptos. Lograr llegar al peso es muy diferente a mantener el peso estable. Ya el cuerpo se acostumbra a mantener ese peso. Entonces, la recomendación es que por lo menos esperen 12 meses después de la cirugía para embarazarse, igual que 12 meses después de la cirugía para las cirugías plásticas o reconstructivas o todos los arreglitos que se quieran hacer. Bueno, Karen, tú tienes un bypass gástrico. Miren, yo recomiendo para otra vez hacer porque son muchos mensajes. Yo recomiendo el consumo de proteínas, el batido de por vida. La recomendación textual es la que hizo el doctor Esmeral, que es si el paciente ya está estable y alcanza con su dieta el, el aporte proteico suficiente, pues no sería necesario estrictamente. Yo la recomiendo. Vitaminas y minerales les recomiendo de por vida, igual que el doctor Esmeral. Yo creo que eso es muy importante. La revisión y la distalización son procedimientos que son no ambulatorios, porque nosotros no hacemos cirugía bariátrica ambulatoria, pero sí de una noche como cualquier otra, ¿no? Yo creo que aquí vamos a terminar. Les agradezco muchísimo a todos. El doctor Esmeral nos dio toda una hora de su tiempo y eso es maravilloso. Mario, muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor. Y los vamos a seguir invitando al doctor Esmeral y a todo su equipo. Por aquí vi a Moisés, y Moisés, te tengo tarea para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Moisés y otra chef que tengo en mente, que fueron pacientes que operamos, los vamos a invitar a que nos ayuden a comer rico. Yo sí creo y siempre les digo que la cirugía bariátrica es para comer mejor que nunca, ¿no? Yo prefiero un buen jamón serrano a un jamoncito de esos rosaditos que no parecen nada. Lili, gracias. Gracias a ti por tu mensaje. Rafa Oviedo, muchas gracias. Erika, espero verte pronto porque tú eres una de las pacientes que está perdida. ¿Sabes qué me ha encantado de esto, Jorge? Que muchos pacientes con los cuales ya no teníamos contacto, a través de este medio han reaparecido y eso me agrada muchísimo porque sin lugar a dudas hay que seguir en contacto para prevenir y evitar precisamente reganancias. El seguimiento es una de las cosas que más nos interesa. Una de las pláticas que tuvimos con el doctor Esmerales es cómo poder mejorar el seguimiento de los pacientes y esta ha sido una buena herramienta, por lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, doctor Esmeral, regálanos un último mensaje para terminar la reunión, porque siguen habiendo muchos mensajes padrísimos, se los agradezco. Doctor Esmeral, ¿con qué nos despedimos? Muchas gracias, doctor Ramírez. Un placer y un honor que me hayas invitado. Impresionado, más de 100 personas conectadas y cantidades de mensajes que creo que no vamos a lograr contestar. Y estoy totalmente de acuerdo de que creo que esta es una excelente herramienta para poder comunicarnos con muchas personas que de una u otra forma tienen preguntas, tienen dudas, no han vuelto, tienen ese miedito como que yo no me estaba portando bien, ¿será que voy, será que no voy? Y para los que han tenido reganancia de peso, que les quede claro y estén tranquilos de que tienen solución. ¿Okay? Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos nuevamente. Ya saben que tener más de una hora aquí al doctor Esmeral es un privilegio, entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias. La próxima del jueves, Esmeral, estás invitado y Gracias. biólogas y demás. Nosotros felices de tener más gente. Vamos a pedirle a Moisés y a otra gran chef que nos enseñen a comer rico, ¿no? Yo digo que eso es fundamental. Bueno, nos despedimos. Chao. Luego les pasamos el link. Gracias. Les pasamos el link para que lo vean en YouTube, la grabación.